esta actividad y con pues con su proceso formativo realmente, pero entiendo que no ha sido fácil, ha sido una situación bien tesa y si no nos terminamos de vacunar rápido, ustedes están muy jóvenes, todavía no les ha tocado vacunarse, pero a ver si es verdad que con eso se va a disminuir, pero también como seguimos haciendo todo normal, entonces también es difícil, muchachos, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Perdón, un aviso parroquial es que mi mamá es enfermera y dice que ya se pueden vacunar a partir de los 25 años en adelante. Listo, muchachos, así que ya es hora. No le tengan miedo a la vacuna. Bueno, yo soy una defensora de las vacunas y respeto mucho a los que no, pero la idea es que todos nos vacunemos y nos pongamos un poquito a salvo de esta cosa tan tesa que nos tocó vivir. Es muy teso porque estamos viviendo un momento muy histórico y no somos conscientes, pues es que nos recordarán en los futuros, cuando les enseñan, cuando no le cuentan nada, ¿no? Cuando había la peste, eso a nosotros ahora nos parece como, pues, y nosotros vamos a ser parte de, no, una pandemia en el 2020 que, mejor dicho, nos encerró, pues quién iba a pensar que a estas alturas de la vida una enfermedad iba a llegar a darnos tanta vuelta, ¿cierto? Con tanta tecnología, con tanto conocimiento, con tanto avance, así que no estamos exentos, así que bueno, muchas enseñanzas también que nos deja todo este proceso. Bueno, muchachos, bienvenidos entonces hoy al segundo curso, a la segunda clase, perdón, del curso. A ver qué hay en el chat antes de irme de aquí. Listo, Andrés, ya está. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla para que repasen, para que miremos los temas que vamos a tratar. Listo, muchachos, empezamos acá. Bueno, acuérdense que abren el micrófono cuando necesiten, me preguntan lo que necesiten, me interrumpan, no me molesta, no me choca. Dudas, comentarios, aportes, todo es muy bienvenido, como siempre, desde el respeto y el cariño, que yo sé que me voy a ganar en algún momento. Bueno, muchachos, hoy vamos a hacer básicamente dos cosas. Vamos a hacer un recorderis de las reglas del juego, pues algunos no pudieron estar, aunque sé que vieron el video, pero es como un recorderis para que ya lo interioricemos, ya esto quedó, digamos, firmado y sellado, lo aprobamos en la clase pasada, y vamos a hablar le puse presaberes al tema que sigue, temas introductorios, porque vamos a hacer como una especie de preguntas-respuestas, y ver cómo estamos a nivel de conceptos, porque hoy vamos a hacer una parte introductoria, revisar algunos concepticos que vamos a necesitar durante el curso, y que nos van a servir, digamos, como base para ya empezar a ver los temas nuevos. Entonces hoy va a ser como una especie de, ustedes me cuentan y yo refuerzo lo que sea. Entonces, como reglas generales del curso, pues ya dijimos que la hora de inicio va a ser a las 10:10, entonces yo voy a tratar de respetar eso en la medida de lo posible. Sin embargo, lo que les acabo de decir de la toma de asistencia es más que nada como para verlos, para reconocerlos, para escucharlos. Ya el Teams me entrega el listado de la asistencia con todos los pormenores. Por ejemplo, me doy cuenta que a algunos se les cae 2, 3 veces la clase por algún motivo, pues no estamos exentos a que el internet nos falle. Espero que a mí no me falle porque ahí es donde tenemos problemas, pero por eso está el grupo de WhatsApp. Si no te has unido, únete. Eso me sonó como a propaganda de acompáñanos, bueno, pero exactamente eso, ¿cierto? Si no se han unido al grupo, porque ahí, por ejemplo, si yo me pasa algo, yo les contesto, muchachos, están, vea, me pasó esto, estoy tratando de solucionar, o como avisos parroquiales, así como de último momento, o bueno, alguna información de interés, y también para atenderlos de manera como más online, pues como más en tiempo. Ya sabemos cuáles son los medios de comunicación y el horario de atención miércoles y viernes de 10 a 12, cuando ustedes necesiten una reunión específica conmigo. Por ejemplo, con Isamar voy a hablar mañana viernes en ese horario, que tenemos una situación o cualquier cosa que necesiten conmigo personalmente y no se pueda solucionar por el WhatsApp o por el correo, que necesitemos hablar, entonces en ese horario cuadramos un espacito para conversar. ¿Listo? Bueno. Ay, ven, me di cuenta en la clase pasada que lo tenía mal y se me olvidó arreglar. Cosas para tener en cuenta, digamos, como diferentes a lo normal que va a pasar en el curso, es que tenemos 2 capacitaciones en la biblioteca. Recuerden, el 19, este está malo, es el 19 y el 26. El 19, uso de datos. Y el 26, normas APA y gestores de bibliografía.
Chicos, acuérdense que si voy súper rápido, porque yo a veces hablo muy rápido, me frenan. Ya me pasó la clase pasada, profe, póngale el freno y súper bien, no me choca, no me molesta, todo lo que sea para mejorar, siempre lo recibiré con mucho cariño. Bueno, tipo de evaluación y las evaluaciones ya las hablamos, ya se las mandé al correo, ¿cierto? Ya les mandé la concertación, les mandé el MUFOR al correo, pero simplemente para recordar fechas a tener en cuenta y el porcentaje de las actividades, ya sabemos más o menos, igual la explicación detallada de las actividades se dará de manera oportuna para que ustedes tengan todo muy claro de lo que tienen que hacer y que todo nos fluya pues de la mejor manera. Aquí simplemente era como recordarles. Bueno, en este momento a todos les voy a pedir el favor, que puede ser desde el celular, entrar a esta página www.menti.com, que ahí vamos a hacer una especie de, yo les hago las preguntas, ustedes me dan las respuestas. Esto no es para calificar, esto no es, de hecho, las respuestas no voy a saber de quién vienen, así que sean sinceros con su respuesta, porque ¿qué estamos haciendo? Como una preevaluación, una prevaloración de lo que más o menos tenemos claro y lo que no. No vamos a hacer conceptos nuevos, por ejemplo, ¿qué es la hidrosfera? Yo sé que todos van a saben o tienen idea, sino que es como para que podamos como armar la discusión. Entonces no se preocupe, que yo no sé quién me está contestando, uno. Y no le dé susto colocar lo que usted piensa, independientemente de que sea correcto o no, pues ya veremos si está encaminado o no. Y eso también les va a ayudar para que afiancemos pues como esos conocimientos. Entonces, si están entrando, vea, cuando entran les aparece, a ver dónde la tengo, así, no, así no, así, y les pide un código. El código que van a meter aquí en esta parte es 66011, ya no me acuerdo si es ese, yo creo que me lo aprendí en la clase, sí. Entonces les va a aparecer en pantalla la pregunta que yo pongo y aquí para dar las respuestas. Listo, y yo pues les voy a estar compartiendo esta presentación. Listo, entonces, ¿pudieron ingresar? Profe, ¿me repite por favor el código? Sí. Míralo acá, 660-1110. Sí. 660-1110. Listo. Sí, a mí ya me dice. Listo, entonces ya ustedes, como les digo, yo no sé de dónde viene la respuesta, pongan lo que usted cree o lo que usted sabe que es la hidrosfera. ¿Qué es la hidrosfera? ¿A qué se refiere? Cuando nos hablan de hidrosfera, ¿qué es? Estoy esperando, no les dé susto, ponga lo que usted piense. No hay respuesta. Me repiten el código, porfa. 660-1110. Mírenlo aquí arribita. Muchas gracias. Nada. A ver si es que no está funcionando. Vea que sí, esa soy yo. ¿Qué es la hidrosfera? Esfera cubierta de agua. Bueno, listo, bien. Son los ríos, mares y afluentes que tiene la Tierra. Mares, ríos, lagos, bien. Muchachos, no se pongan a googlear, pongan lo que ustedes piensen. No necesito respuestas correctas, sino respuestas reales. Listo, así que no se preocupen por eso. No les voy a calificar, no sé quién me está escribiendo, solamente para que hagamos como la evaluación de cómo estamos. Pero bien, vamos bien. Mares, ríos, lagos, agua. Profe, De la tierra, señora. ¿para qué pena interrumpirla? Profe, es que yo estoy en la calle, entonces no me puedo meter en la página. Ah, bueno, tranquilos, los que les quede más bien fáciles y demás, si es en el celular, si es en el computador, y si no, hoy pues no pueden, pero sí que estén participando pues activos y pendientes de todo. Primera capa de los mares, ríos que cubre por el agua, es una de las capas de la tierra, la cual se compone por agua. ¿Listo? Son todas las partes líquidas que hay en la tierra. ¿Ok? Bueno, más o menos, miren que más o menos todos están enfocados. Ay, no me quiero salir de ahí, que después me pierdo aquí. Todos están enfocados en que tiene que ver, ¿cierto? Con agua, ¿cierto? Si estamos hablando de hidro,
es agua. Y mire que alguno dijo, es una esfera de agua, pues porque hidro y fera, pues entonces es la esfera de agua. Digamos que no estamos tan alejados de la realidad, o sea, no estamos alejados de la realidad, realmente estamos hablando del agua. Ahora, ¿el agua de qué o el agua de dónde? Algunos lo pusieron, es el agua que hay en la tierra. Otro dijo, el agua líquida que hay en la tierra. Otro dijo, son los ríos, los mares y los océanos. ¿Listo? Entonces vamos a ver, cuando hablamos de hidrosfera, ¿a qué nos referimos? Antes de eso, pues entonces como para ponernos un poquito en contexto, vamos a hablar de qué está compuesto o cómo está subdividido el planeta Tierra. El planeta Tierra está conformado por 4 componentes principalmente. La geósfera, que está relacionada básicamente con la parte sólida de la Tierra, o el suelo, la tierra, la parte de las rocas, o sea, la parte sólida. Entonces vamos a relacionar geósfera con suelo. Ahora, la atmósfera, que digamos que es un tema, porque la geósfera tal vez no lo escuchamos tanto, ¿cierto? Pero la atmósfera todos los días, que es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Vamos a relacionarla básicamente con el aire. Y la hidrosfera, precisamente, estamos hablando de la parte de agua que tiene la Tierra. Ahora, toda el agua en sus diferentes estados compone la hidrosfera. Entonces, es verdad que los ríos, los lagos y los océanos hacen parte de la hidrosfera, pero también los polos, la nieve, los glaciares, eso también hace parte de la atmósfera. Es decir, toda el agua en todos sus estados, tanto sólido, líquido como gaseoso. Y ahí, digamos que nos vamos a centrar nosotros, vamos a trabajar sobre la hidrosfera o más bien en una porción, y vamos a ver que muy pequeñita, de la hidrosfera, ¿cierto? Que es el agua que de pronto, o sea, que de pronto no, que nosotros utilizamos o hacemos para todas nuestras funciones y para nuestras actividades. Así que a eso se refiere la hidrosfera y estaban todos bien encaminados. Tiene que ver con toda el agua que hay en el planeta. Y la biosfera, pues es la zona en la que existe vida. Entonces, pues nosotros estamos sobre la biosfera y la biosfera está compuesta más bien, pues tiene tanto suelo como agua como aire, es decir, tanto en el suelo como en el agua como en el aire hay vida. Entonces, por tanto, en todas está presente la biosfera. Y muy importante saber, y nos vamos a ir dando cuenta, que cualquier cosa que le pase a la una puede afectar o sea, es decir, si pasa algo en el suelo, puede afectar y está muy relacionado con el agua y con el aire y así en todos los aspectos. Entonces, bien, ¿cierto? Bien, sabemos, conocemos y hoy nos queda un poquito más clara que la hidrosfera es el componente hídrico en todos sus estados que hay en el planeta Tierra. Muy bien. Ahora, que les contaba ahora que tenemos la versión gratuita, entonces nos toca de a una pregunta, pero no importa. Esta sería la segunda pregunta. ¿Qué puedes decir del agua? ¿Qué papel tiene el agua en la vida? ¿Qué sabe usted del agua? Lo que se le ocurra. No, es que el agua es transparente, el agua, pues lo que ustedes saben del agua, lo que crean que es pertinente decir sobre el agua. ¿Qué es el agua? ¿Qué importancia tiene en la vida? Lo más vital para subsistir en la tierra, eso es correcto, muy bien, sí. Que es muy importante, sin ella no podríamos vivir, ya que la necesitamos constantemente, total. Es un recurso hídrico que es vital para los seres humanos, es la base de la vida, es fundamental para la vida, es fundamental para los seres vivos, para el sostenimiento y reproducción de la vida. Bueno, creo que ahí, en estas 7 respuestas, están totalmente bien encaminadas, es real, es cierto, ya lo hemos hablado, lo hablábamos en la clase pasada, que efectivamente el agua es la fuente de vida, es la que nos ayuda la que nos lleva a formar la vida y a subsistir. Vamos a ver, sin embargo, otras cosas que podemos saber del agua, ¿cierto? El agua es una biomolécula inorgánica que representa el medio en el que ocurren la mayoría de las reacciones celulares del metabolismo. Es decir, a nivel químico, pues, el
el agua es fundamental en todos los procesos metabólicos, eso lo hablamos, ya lo sabemos, ustedes lo acaban de contestar muy bien, que es una base de la vida, pero resulta que además el agua pues tiene esta forma, ¿cierto? Está compuesta por una molécula de oxígeno, 2 moléculas de hidrógeno, que de acuerdo a la electronegatividad de la molécula es una molécula polar, que tiene una fórmula química H2O, que es esa fórmula, yo creo que uno se la sabe de toda la vida, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, como vemos acá. Y bueno, nosotros diremos, profe, pues, pero pues sí, y pues eso para qué nos sirve a mí si yo no voy a ir a mirar qué enlaces tiene el agua, ni a mí qué me importa que esto tenga un enlace polar, o sea, ustedes ya esa parte química yo sé que la entienden porque ustedes ya vieron química el semestre pasado, me fijé en el programa, pero resulta que sí es muy importante porque precisamente esas propiedades, eso de ser polar, esa estructura que tiene, esa disposición en el espacio que tienen las moléculas, son los que le dan las propiedades que tiene el agua precisamente para hacer todas sus funciones, tanto naturales como, por ejemplo, para todo lo que nosotros utilizamos el agua, el tipo de reacciones que tiene, su carácter de disolvente, bueno, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que hacemos con agua tiene que ver con esa forma y con esas características específicas del agua. Si bien hoy y así de manera general no nos vamos a detener en las propiedades del agua como tal a nivel químico, sí, por ejemplo, cuando veamos la parte de tratamiento nos vamos a dar cuenta que eso también influye, que dependiendo de la molécula, o sea, que sabiendo las propiedades que tiene la molécula, pues se le van a poder aplicar unos u otros tratamientos dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, eso sí es importante. Pero hoy nos vamos a quedar con que es una molécula polar, de qué está compuesta, bueno, de manera muy general. ¿Qué más podemos decir del agua? Bueno, pues sabemos que es inolora, incolora, insabora, en teoría, pues a mí el agua me sabe muy delicioso, aunque no sepa nada. Que tiene un punto de ebullición a 100 grados centígrados, a una atmósfera de 100 grados centígrados, que a mayor altura, que recuerden que esto depende como de la altura, la presión del lugar, a mayor altura el punto de ebullición será mayor. Nosotros no somos, en Medellín, pues al menos, no sé si todos estamos en Medellín, repito, pero en Medellín la presión es más bajita de 1 y la temperatura de ebullición también baja. Listo. Siempre pongo el ejemplo del sancocho. El sancocho está más rápido en Cartagena, en la costa, que aquí, porque a medida que hay menos, o sea, cuando la altura a nivel del mar es menor, entonces esa temperatura de ebullición disminuirá. La densidad del agua es 1 en las unidades que la trabajemos, 1 gramo por mililitro, 1 gramo por centímetro cúbico, 1 gramo por kilogramo. ¿Esto qué significa? Que el agua es el único líquido que pesa lo mismo, o sea, que el volumen y el peso son iguales. Eso significa que 1 litro de agua pesa 1 kilogramo pesa 1 kilogramo, es en la única sustancia que esto ocurre. De resto, pues nosotros necesitamos saber la densidad o calcularla en el laboratorio en caso de que no la tengamos para determinar cuánto pesa un determinado volumen o cuánto volumen tiene un determinado peso de una sustancia. El peso molecular del agua es de 18 gramos, perdón, y eso es porque el oxígeno pesa 16 gramos por mol y el hidrógeno pesa 1, cada hidrógeno pesa 1 gramo por mol. Esto es importante cuando, por ejemplo, cuando queremos preparar soluciones de una concentración determinada, entonces es importante saber ese peso para calcularlo. Cuando estemos haciendo la parte práctica del laboratorio, virtual o presencial, como lo determine la universidad, estaremos haciendo estos cálculos y estaremos entendiendo. Yo sé que ustedes ya aprendieron, ya deben haber aprendido sobre las unidades de concentración, que es molaridad, por ejemplo, para calcular molaridades se necesita el peso molecular, etcétera, etcétera. Entonces, esta información parece muy coquito y lo es porque digamos que es el primer acercamiento que uno tiene con la química, pero es bueno que la recordemos porque hace parte de, digamos, de la base para ir entendiendo los demás procesos que van a ir ocurriendo. Entonces, bueno. Ya aquí se resume todo lo que ustedes me dijeron, ¿cierto? El agua es esencial para el funcionamiento de los seres humanos, la biodiversidad, el medio ambiente y todos los elementos vivos del planeta. Igual agua, igual vida,
¿cierto? ¿La vida de quién? Pues de todos, no solo de los seres humanos, sino de todo el entorno que tenemos, que tiene vida, los animales, las plantas, etcétera, que aunque a los seres humanos se nos olvida a veces que hay otros seres vivos que necesitan, pues que nosotros no somos los reyes del universo y que eso es lo que nos ha llevado a donde estamos a nivel ambiental, pero que sí, o sea, que hace parte de todo, pues que el agua hace parte y es fundamental para absolutamente todos los seres vivos en este planeta. Pues esto digamos que es suficiente, pero si recordamos que además el 80% del cuerpo humano es agua, o sea, nosotros básicamente somos agua, y que todos los procesos fundamentales que se llevan a cabo, digestión, flujo de sangre, etcétera, etcétera, requieren agua, entonces ahí entendemos que si el agua es vida, pues sin agua no nos morimos, ¿cierto? La gran cantidad, o sea, la sangre es el 80% agua, en los pulmones, en el cerebro, en el corazón, o sea, que sabemos que son órganos vitales para los seres humanos, están compuestos por agua y somos tan agua que en los huesos tienen entre el 20 y el 25% de agua, o sea, es decir, que nosotros somos agua y por eso necesitamos agua para vivir. Ya sabemos que nosotros no sobrevivimos más de 3 o 4 días sin agua. Cuando un senderista se pierde, lo primero que dicen, bueno, tenía agua para tantos días, ¿cuánto tiempo tenemos para buscarlo, cierto? Porque nosotros podemos vivir sin comer muchos días, ¿cierto? Sin comer alimentos sólidos y tal, pero no sin agua. Entonces, siempre uno ve en las películas esas que son rebuscando agua y, por ejemplo, lo que les decía la otra vez, pues en Marte están buscando agua solamente para podernos ir a vivir allá y colonizar allá, o sea, no están buscando si se puede cultivar, sino que están buscando si hay agua. Si encuentran agua, entonces hay posibilidades de vida y entonces ya buscarán la forma de empezar a irse a vivir allá, pues los que tengan más platica, pero se necesita agua. El agua es el líquido vital. El agua cumple un papel fundamental en la fotosíntesis. Entonces, ¿qué significa esto? Cumple un papel fundamental en la producción de nuestros alimentos. Es decir, que sin agua no hay fotosíntesis, no hay agricultura, no hay alimentos y otra vez, no hay vida. Entonces, por un lado o por el otro, el agua sigue siendo muy vital. Y no hay ecosistemas sin agua, pues hablábamos ahora, no solamente los seres humanos, sino todo lo que hay en los ecosistemas, los animalitos, las plantas, etcétera, también requieren agua para vivir. Entonces, ahí la importancia del agua y lo que necesitamos nosotros de cuidarla y protegerla. Además de eso, también podemos decir del agua que el agua puede estar en el ambiente en 3 estados físicos: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Nosotros generalmente pues sabemos del estado líquido y uno pregunta, hey, el agua, no, sí, en el río, en el mar, ¿cierto? Las cosas que frecuentamos, pero también puede estar en estado sólido como en nieve, la nieve que hay, pues la nieve, los glaciares, los casquetes polares, bueno, etcétera. Ese sería el estado sólido. El estado líquido, pues digamos que es el que nosotros más conocemos y más interacción tenemos con él, que es en los mares, los lagos, los ríos, los embalses, los riachuelos, etcétera, etcétera. Y el estado gaseoso, que es donde en las nubes y en el aire. Entonces, el agua, y vamos a ver más adelante que eso tiene mucho que ver, o sea, el agua siempre está en constante transformación o en constante cambio de estado. Y como recorderis únicamente, pues nos vamos a acordar de cuáles son esos cambios de estado, ¿cierto? El estado, o sea, él puede pasar de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Cuando nosotros pasamos de sólido a líquido, pues hablamos de fusión. ¿Esto qué es? Pues cuando los hielos, cuando los glaciares están descongelando, por ejemplo, pues cuando nosotros sacamos el hielo de la nevera y la nevera se derrite, le decimos nosotros, pero realmente lo que está ocurriendo es un proceso de fusión. Está pasando de estado sólido a estado líquido. Y cuando la temperatura aumenta, el agua se evapora y está pasando de estado líquido a estado gaseoso. Cuando se devuelve, por decirlo de alguna manera, de gas a líquido, está ocurriendo la condensación. Yo pongo el ejemplo siempre de la olla, es un ejemplo muy básico, pero ustedes ponen a hervir agua o la sopa y tapan la olla. El agua empieza a hervir
y empieza a generarse vapor, pero ellos llegan a la superficie de la tapa de la olla, que es transparente generalmente, y ustedes empiezan a ver la formación de unas góticas en la tapa. Eso es la condensación, es cuando pasó de vapor a líquido y vuelve y cae. Eso mismo pasa en la naturaleza y ahorita lo miramos. Esa es la condensación y pues de líquido a sólido, pues ya sabemos, disminuyendo la temperatura, pues cuando ponemos a hacer hielo en la nevera. Entonces esto simplemente para que recordemos que el agua puede estar en estos 3 estados y que en el ambiente lo vamos a encontrar en esos 3 estados y que todo eso va a influir en la disponibilidad y en la calidad del agua, como vamos a ir viendo a través de este curso. Bueno, listo, ¿qué tal? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Vamos bien? Recuerden que de vez en cuando respiran ahí en el micrófono para yo saber que no estoy sola. Sí, profe, vamos bien. Bueno, gracias. Listo, chicos. Entonces, la tercera pregunta es, ¿crees que el agua es un recurso ilimitado? ¿Y por qué? Es decir, ¿el agua se va a acabar? ¿No se va a acabar? ¿Hay agua para siempre? ¿Qué piensan ustedes? Y lo que piensen, ¿por qué? Anímense pues a escribir ahí cositas. Se supone que si tenemos 20 conectados, deberían haber 20 cuadritos o más porque pueden escribir más de una cosa. Pero no se limiten que no hay respuestas ni malas ni buenas, simplemente comentamos. Hola. Profe, sí, estamos respondiendo la pregunta. O sea, yo soy muy acosona. No, tranquila. Bueno, creo que sí. ¿Por qué crees que sí? Si no se me está actualizando esto, ¿qué? Porque no me llegan las respuestas. A ver, yo contesto. Profe, a mí ya ni me carga la página. Porque dale a actualizar a ver si de pronto, porque es que a mí sí me, a ver. A mí sí me dejó ver de una. Sí, porque depende de la naturaleza. Animémonos, muchachos. Recuerden que no estoy calificándoles, que solamente para que iniciemos como una pequeña discusión. El agua potable es un recurso limitado, pero por el ciclo del agua se puede decir que siempre va a estar presente en la tierra, ya sea en mares o subterráneos. Bueno, bien. No es un recurso ilimitado, ya que por su mal uso y manejo y otras razones naturales que pasan, están haciendo que los procesos del agua sean más lentos y esto llegue a la escasez o contaminación del agua dulce. Bien. Sí, porque el planeta hay más agua no potable. No, porque el elemento más abundante en el planeta es el helio y el agua. Y el agua se podría transformar. Puede que sea ilimitado, pero no siempre, y más con el uso que le damos sea apropiada para el uso. Bueno, muy bien, listo. Con estas 8 respuestas me voy a ir. Bueno, muchachos, esto va a depender del tratamiento que le dé el ser humano en cuanto a la contaminación, de dónde proviene con todo lo que esta abarca. Listo, miren que todos, más o menos, unos dicen que sí, otros dicen que no es ilimitado, otros dicen que sí porque hay mucho, otros dicen que depende, entonces vamos a ver. Después de que hablemos, puede que ustedes sigan pensando lo mismo, pero ya vamos a tener un poquito más de información que puede permitir, como decir, bueno, pilas, ¿cierto? Porque aquí. Listo. Entonces, lo que ustedes acaban de decir, ¿cierto? Agua hay mucho. El 2/3 del planeta Tierra es agua, ¿cierto? Mucho, o sea, la gran mayoría del planeta
está conformado por agua. Entonces uno dice, bueno, si hay tanta agua, ¿por qué nos preocupamos tanto por el agua? ¿Por qué se dice que, hey, vea, y tantos planes ambientales, es que hay que cuidar el agua? No, es que hay que hacer un plan para recuperar el agua, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el plan que para el río Medellín o para el río Bogotá, bueno, para todo esto. O que se está diciendo que, hey, en unos años va a haber una guerra por el agua, si hay tanta agua. O me estaban contando ahorita en la clase de las 8 que ya, por ejemplo, que ayer había salido en las noticias que ya en Wall Street están comprando acciones de agua, o sea, ya es un negocio. ¿Por qué? Si hay tanta agua, ¿por qué se van a empezar a pelear por el agua? Entonces la respuesta más o menos podríamos encaminarla diciendo que sí. De la gran cantidad, hay mucha agua en el planeta, solamente, o sea, el 97% de esa agua es agua salada, es agua en los mares, agua en los ríos, agua en los océanos, es agua salada que en teoría no está disponible para nuestro uso, no es potable, no la podemos tomar, obviamente, y hablábamos también que se supone que no es una fuente de agua para el consumo y para las actividades humanas, sin embargo, pues ya hay algunos tratamientos que permiten desalinizar el agua, es decir, quitarle la sal y hacerle ciertos tratamientos para algunas actividades. Solamente el 3% del agua es agua dulce, es decir, agua que nosotros seres humanos podríamos utilizar para todas nuestras cosas, no solo para tomar, sino para todas nuestras actividades. ¿Qué pasa? Que de ese 3% de agua dulce, o sea, el 3% de toda el agua, el 79%, o sea, el 79% del 3%, o sea, casi toda el agua dulce está congelada. Es agua glaciar, es agua que está en estado sólido, entonces tampoco resulta ser accesible para las actividades de los seres humanos. Y luego el 20% son aguas subterráneas, que para hacer uso de eso, pues hay que hacer unos procesos de extracción y que, bueno, hay algunas, digamos, que se utiliza, pero no es agua que está realmente disponible para hacer uso de ella para las funciones humanas. Solamente el 1% del 3% total está en aguas superficiales, que serían ríos, lagos y otras. Miren aquí que de ese 1%, o sea, del pedacitico que tenemos disponible, el 61% son lagos y ríos, que digamos que es la principal fuente de abastecimiento para las actividades, tanto de potabilización de agua para uso pues de humano como para todas las otras actividades. Cuando hablamos de las otras actividades, hablamos de riego, de cultivos, de ganadería, de industria, etcétera. Entonces, solamente el 61% es esa agua que nosotros, digamos, tenemos disponible en primera mano para el uso de nuestras actividades. Y luego, el 32% del 1% estaría en el suelo, sería agua subterránea, y el resto estaría en la atmósfera y la biosfera. O sea que realmente el 0.000%, el tanto por ciento, es realmente el agua dulce disponible para el ser humano. Entonces sí decíamos, ahora no se va a acabar porque es que hay mucha agua, depende de la contaminación, ¿cierto? Me decían ustedes, depende del uso que le demos, depende de. Es verdad, pues el agua como tal a nivel grande, por decirlo así, es posible que pues tengamos disponibilidad de agua, pero de agua no útil para los seres humanos. El agua de los lagos, los ríos y demás, que es la que nosotros utilizamos, sí, en este momento sí está en peligro de escasez, como decíamos. ¿Por qué? Porque la estamos contaminando. Vamos a ver que el agua sí la estamos recirculando en todos los procesos, ¿cierto? Nosotros tenemos un ciclo, decíamos que como por el ciclo del agua ya siempre se regenera y vuelve, pero resulta que vuelve ¿cómo? ¿En qué estado? ¿Será ya realmente posible seguirla utilizando después de que la estamos contaminando o de que la estamos sobreexplotando? Entonces, por eso ahora se habla de escasez. Se dice que para el 2050, o sea, que no faltan tantos años, puede que nos toque, no sé a mí, pero a ustedes sí, con seguridad les toca porque ustedes son muy jóvenes, ya se habla de que haya escasez en el 25%, o sea, que el 25% de la población mundial puede vivir en un país que tenga escasez de agua. O sea, ya se está pensando que no... A los 50. ¿Cómo? No todos llegamos a ese año 50.
Esperemos que sí, lleguen a los que lleguemos. Bueno, yo no sé yo, que estoy más viejita, pero ustedes están jóvenes. Exacto, pero no sé si seguimos así, pues que no. Y bueno, con este virus ahora, pues también ha sido muy complejo. Pero supongamos que sí, ¿cierto? Entonces ya no falta tanto. O sea, no es cuando uno le hablaban por allá en 1980, ustedes no existían, en el 1900, en el 2000, que no, 2030, no, y eso como 2050, no, pues es que falta una vida. Pero es que no faltan sino 30 años, ¿cierto? Si ustedes están en el rasgo de 20, 30 años, igual van a llegar, ¿cierto? O les va a poder tocar, y si no a usted, a sus hijos, y si no a sus hijos, a sus nietos, dependiendo pues en las edades y demás. Pero es decir, que es una cosa que no está tan exageradamente lejos, eso va a pasar si no tomamos las acciones necesarias para seguir, para cuidar y para para cuidar el agua y para tener procesos más sostenibles, porque si yo le quito, o sea, si yo tengo un proceso que me gasto 10 litros de agua, por decir cualquier cosa, entonces yo exploto, le quito 10 litros de agua al ambiente, ¿cierto? A mi lago. Hago mi proceso y le devuelvo 10 litros, pero muy contaminados y sin ningún tratamiento. Entonces, ¿qué dice? Yo le quité, pero yo no le devolví. Yo simplemente le quité, yo lo estoy sobreexplotando, pero no estoy haciendo que sea sostenible. O sea, se supone que si yo corto un árbol debería plantar 3. Y si yo hago una actividad, o sea, yo tengo que hacer que mis procesos y mis actividades sean capaces de devolverle al ambiente lo que el ambiente me está entregando a mí para que esto sea sostenible y para que no agotemos los recursos. Porque nosotros estamos como cuando la mamá le daba a uno la mesada el día 1 del mes. Esa primera semana no éramos los más millonarios del colegio, pues yo no sé ustedes, pero yo sí, uno iba y compraba hasta se volvía. A la semana 4, olvídese, casi que le tocaba a uno ese a pie porque uno ya se había gastado hasta los pasajes. Eso es lo que nos va a pasar, si nosotros no cuidamos eso y no vamos, bueno, si mi mamá me dio tanto, yo tengo que tasar, que me alcance, tengo que ser juicioso con mis recursos, porque si no, no llego a fin de mes. Pues eso nos pasa, si no, no vamos a llegar a, no sé, ¿cierto? Se nos va a acabar el recurso, y si no hay recursos para explotar, si no hay recursos para comer, para producir comida, para tomar, en este caso, para la potabilización de agua, pues entonces va a llegar un momento en que la vida como la conocemos va a dejar de existir. Entonces, estamos todavía, quiero pensar que estamos todavía a tiempo de crear esa conciencia, o sea, de concientizarnos y de empezar a mirar que cualquier acción vale. Yo soy responsable de mi pedacito, ¿cierto? Sí, está bien. Aunque ustedes como futuros profesionales en el ámbito ambiental, ustedes tienen una responsabilidad grande, y es que deben trabajar en pro de buscar soluciones para mejorar las condiciones y los procesos a nivel ambiental, pues es tratar de... Pero bueno, yo soy una persona del común y corriente, ¿cierto? Yo no soy ambiental o lo que sea, yo soy responsable de mi pedacito. Entonces yo no contamino, yo limpio, yo reciclo, bueno, yo hago las actividades pertinentes para cuidar mi pedacito. Si cada persona en este mundo cuida su pedacito, pues sumando pedacitos llegamos muy lejos. Pero como uno dice, ay no, qué pereza, si yo, esa me decía ahorita un compañero, un estudiante, pues, pero es que uno, que por una botellita, ¿qué va a pasar? Una botellita es la suya, pero somos no sé cuántos miles de millones y cada uno piensa, una botellita no importa, pues así en este momento los mares están llenos de botellitas y de plásticos, y ahora desafortunadamente de tapabocas y de todo lo que eso conlleva. Entonces es simplemente que el recurso no es limitado, no es ilimitado, pero si no lo gestionamos de manera adecuada, pues sí que se va a ir agotando, y pues eso tiene unas implicaciones bien grandes a nivel de calidad de vida. Bueno, ¿cómo vamos, señora? Es que no pensarlo pues tanto como, pues sí, es obvio que hay que pensarlo, pues que el agua es muy importante, pero también entonces para esa gente que no lo piensa así, también decir, bueno, si no hay agua, ¿yo qué voy a hacer? O si no, pongámonos a pensar qué día de nuestras vidas no utilizamos el agua. Todos los días, casi todo el día, utilizamos agua. Entonces, ¿qué seríamos nosotros sin agua? Nada. Entonces, pensar también en nosotros. Si no quieres pensar en el planeta o no tener esa conciencia, pues porque hay gente que no la tiene, y uno que no puede pelear, pues entonces piensa en vos. Te morís si no tenés agua, entonces
Cuídala. Exactamente. Ahorita les ponía el ejemplo, o sea, nosotros somos unos privilegiados, o sea, nosotros aquí en la ciudad, a mí pues el agua no se me va casi nunca, no recuerdo en los últimos años que se me haya ido un día. Tenemos absolutamente acceso a todo, ¿cierto? Pero usted piense que el día que se nos va el agua una hora o dos, uno es embalado. Uno sin agua no puede que ni ir al baño, o sea, es que ni eso, porque ay, no hay con qué vaciar el baño. Uno sin agua no puede cocinar, uno no se puede bañar, una cosa tan básica como eso, o sea, sí, es muy importante. Yo creo que el punto más complejo de todo es eso, concientizarnos, porque si nosotros, o sea, lograr una concientización, no he podido decir esa palabra, si logramos concientización, global, créanme que, o sea, lo que les decía ahorita, cada pedacito unidos somos un país, ¿cierto? Si cada personita, una sola, piensa, en mi botella contamina, la voy a guardar, pero no somos de ese pensamiento, somos del pensamiento, todos la botan porque yo no, ¿cierto? Pero si todos la tiran ahí y uno es así para muchas cosas, pero es que todo el mundo mira así, es que todo el mundo camina así, entonces, ¿para qué yo voy a hacer algo? No, pues, ¿para qué? Porque usted es una persona individual que puede, ¿cierto? Que puede entregar algo mejor en este momento, pues, como al ambiente, al país, a su casa. Entonces, yo ahora les decía también, yo reciclo, ¿cierto? A mí me gusta reciclar tal. Solo yo, puede que en esta unidad solo yo, listo. Pero mi hijo me ve reciclar y aprende a reciclar. Mi esposo, digamos, por añadidura, pues le toca. Entonces yo le cuento a mi mamá, entonces mi mamá me pregunta, ay, sí, hija, qué bien, voy a reciclar. Mi prima, mi tía, y de repente somos 10, somos 15, somos 20, o sea, es simplemente como empezar a pensar diferente, es decir, yo puedo dar mi pedacito, y si puedo ayudar un poquito más, mejor, pero si no puedo más, por las razones que sean, porque tampoco es de juzgarles, doy mi pedacito. Y con eso siéntase tranquilo. ¿Listo? Bueno, muy bien, ya empezamos a contestar. ¿Qué es un ecosistema? ¿Y qué son los servicios ecosistémicos? ¿Qué saben ustedes de eso? Les cuento que ahorita que también tuve clase, muchos me decían, profe, no sé nada, profe, tengo esta duda, no importa, o sea, es que esto es simplemente para que nosotros socialicemos un poco cómo vamos y simplemente discutamos sobre lo que ustedes ponen, así que no se me limiten. Son poblaciones de ceros que interactúan directo o indirectamente. Servicios son actividades que llevan a la circularidad de los elementos en la naturaleza. Bien, es un sistema natural que se relaciona entre sí. Los servicios son los servicios que nos brinda el ecosistema para el beneficio humano, como el agua, la madera, el oxígeno, los vegetales. Son aquellos que la naturaleza, los procesos ecológicos que nos benefician a los seres vivos y al planeta. Bien. Conjunto de especies en un área. Sí, también. Tres, dos, uno. Bueno, es aquello que tenemos como hábitat para los seres vivos, como el agua, las plantas, la tierra, completos para vivir. Bueno, listo, bien. Más o menos sí, ¿cierto? Más o menos sí tenemos idea. ¿Qué es el ecosistema? Nosotros oímos mucho, y miren que yo digo esa palabra muchas veces en la clase. Y los ecosistemas, pero bueno, ¿y qué es un ecosistema? ¿Sabemos qué es exactamente cómo está definido en los ecosistemas? Pues más o menos sí, de acuerdo a las 5 respuestas que obtuvimos. Somos como 20 pilas, pues. Elementos vivos que interaccionan entre sí con su entorno no vivo, que proporcionan beneficios o servicios al mundo. Es decir, la relación que tenemos nosotros, los seres vivos, incluidos todos, ¿cierto? Plantas, animalitos, etcétera, con su entorno, con lo que hay alrededor, lo que hacemos nosotros con lo que hay alrededor. Eso es un ecosistema, es esa interacción entre los vivos y los no vivos para generar algunos beneficios a la comunidad, bueno, a la sociedad. Y los servicios ecosistémicos, pues son precisamente eso, son esos beneficios que la naturaleza le aporta a una sociedad. Pues nosotros básicamente somos unos zánganos con los ecosistemas, ¿cierto? Entonces explotamos esos ecosistemas y sacamos de todo. Nosotros nos alimentamos de los ecosistemas, de la agricultura, de la tierra, del agua. Nosotros utilizamos el recurso agua de los ecosistemas. Nosotros todos, ¿cierto? Nosotros les estamos sacando y nos estamos beneficiando de muchas maneras y volvemos a lo mismo, pero ¿qué le estamos devolviendo? Solo contaminación, etcétera, etcétera, etcétera.
Y la biodiversidad, pues eso es un tema, es un término que todos creo que conocemos, ahora está muy de moda con toda la parte de la inclusión social, pero digamos que a nivel ambiental, pues es más o menos lo mismo, es las diferencias que existen entre todos los organismos vivos, que es esencial para la función de los ecosistemas y para que estos presten sus servicios. Es decir, pues la biodiversidad es la diferencia que hay, como cada parte de un proceso tiene su función, pues es básicamente eso, o sea, es una especie que hace una función específica en un ecosistema. ¿Para qué? Para prestar servicios ecosistémicos que nos hacen mejorar nuestra calidad de vida. O sea, a nosotros los ecosistemas nos dan vida, nos dan calidad de vida, nos hacen cómoda la vida. Los servicios ecosistémicos, digamos que tienen como pues hay como de tres tipos. Los servicios de aprovisionamiento, de regulación y culturales. Vamos a ver entonces, cuando hablamos de aprovisionamiento, hablamos de lo que el ecosistema nos da para nuestra subsistencia. Comida, agua, materias primas para trabajos farmacéuticos. Aquí dice que el 50%, dice 1 de cada 2 medicamentos, o sea, la gran mayoría de medicamentos, o más bien no, el 50% de la producción de medicamentos son de origen vegetal, es decir, el ecosistema nos da la materia prima para trabajar esos medicamentos, pues hay otros que son de origen químico, pero muchos son de origen vegetal. La pesca nos da la alimentación, bueno, es decir, que los ecosistemas nos dan desde la subsistencia, la comida, el agua, hasta los productos químicos y algunos productos químicos y cosméticos, entonces nos proveen de calidad de vida, nos dan todo lo que necesitamos para llevar una vida como nos gusta, como estamos, porque afortunadamente, hablo en muchos casos, no todos, pero tenemos muchos privilegios a nivel de disponibilidad y acceso como a todo lo que los ecosistemas nos ofrecen, que vamos a ver que eso no es el común para todas las personas pues a nivel mundial, y en nuestro país sí que hay muchas diferencias. Bueno, los servicios de regulación son los que estos ecosistemas hacen por sí solitos. Cuando hablamos de regulación, hablamos que los ecosistemas hacen una autodepuración, regulación climática, calidad del agua y el aire, prevención de riesgos naturales, es decir, nosotros, porque hemos ido a alterar todos los ecosistemas, pero los ecosistemas por sí solitos estaban diseñados o están diseñados de manera perfecta. La cantidad de árboles que dan sombra y que permiten la producción de oxígeno que respiramos, la calidad del agua, la cantidad y calidad de agua que hay en el planeta ayuda a regular la temperatura, pero resulta que como ya no hay árboles, entonces y no hay capa de ozono, la estamos deteriorando también, entonces ya hay más evaporación de agua, entonces hay menos disponibilidad, bueno, etcétera. O sea, somos nosotros los que hemos alterado ese servicio de regulación. Sin embargo, pues aún espero yo sigo soñando y espero que sea así, estemos a tiempo de hacer cosas para mejorarlo. Entonces hablamos, pues, lo que les decía, prevención de avenidas y regulación, autorregulación climática, etcétera. Esos serían los servicios de regulación que también nos ofrecen calidad de vida. O sea, la sombrita de un árbol, lo más chévere que hay, ¿cierto? Y eso, crean que no, es calidad de vida, y eso nos lo está ofreciendo ese ecosistema específico. Ahora los servicios culturales, o los servicios ecosistémicos culturales, pues no son tan tangibles, no son pues como tan entre comillas necesarios como podríamos hablar del aprovisionamiento, pero que también son muy importantes para el desarrollo de la vida humana y que también dan una calidad de vida muy alta, y es el enriquecimiento en la recreación, la cultura, todo eso. O sea, no hay nada más delicioso que irse para el campo, a tirarse en una hamaca y ver el paisaje. Eso es un servicio ecosistémico, o sea, esa belleza de paisaje es un ecosistema que me está ofreciendo a mí bienestar, que me está dando calidad de vida. Entonces también tenemos eso gracias a los servicios ecosistémicos, por ejemplo aquí turismo y recreación, paisajes, lo que les acabo de decir, es decir, eso también nos lo ofrecen los ecosistemas. Entonces, en definitiva, nosotros necesitamos mucho del ecosistema, y cuando uno necesita mucho de una persona, uno la cuida, ¿cierto? Pero resulta que de los ecosistemas nos parece que no, que eso está ahí, porque eso nos llegó o sea, como eso, desde que tenemos uso de razón, lo tenemos ahí disponible. A nosotros nos tocó todo como muy bueno, entonces como que no aprendimos a cuidar eso.
y yo digo, pues dicen que uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Yo espero que nos demos cuenta antes de que lo terminemos de perder para que podamos trabajar en pro de mejorar este ambiente, de trabajar en él y de volver a tener una calidad de vida sostenible en años futuros, sino que de verdad lleguemos a ese año 2050 y nos tengamos que enfrentar a una guerra del agua donde probablemente nuestro país va a pelear con las uñas y entonces nos vamos a ir quedando sin agua. Esperemos que no, eso es solo muy que... Voy rápido hoy. Bueno. A ver, ¿dónde está la pregunta? ¿Cómo van, muchachos? ¿Bien? ¿Preguntas? Súper, profe, muy interesante el tema. Bueno, yo hablo mucho, pero a mí me gusta mucho escucharlos, metan la cuchara, aprendan el micrófono, den su opinión. Así se hace más amena la clase. Es muy distinto cuando uno los ve a ustedes en clase y los ve ahí sentaditos y ve que están jugando ahorcadito, pero uno trata de que entonces, pero es que aquí no sé si están jugando ahorcadito, si me tienen silenciada, si están viendo la novela mientras tanto. Me hace mucha falta escucharlos, la verdad. Bueno. ¿Qué representa el ciclo del agua? Ahorita hablamos un poquito de eso, pues los medios se los mencioné. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Los cambios de estado del agua. Sí. ¿Quién da más? Representa el proceso de transformación y circulación del agua en la tierra. Bien. Para mí representa como una autorregulación de ella misma. Bien, vamos a hablar sobre eso. Sí, me gusta. ¿Quién da más? Voy a mirar cuántos hay conectados, pues, porque es que hay 18 personas conectadas. ¿Qué pasa con la participación, muchachos? Esa participación hace que sea un poquito más amena la clase, que yo sepa que están conectados conmigo, que están conectados con el curso. Si está pasando algo con respecto a de pronto la atención, no les parece, pues entonces lo mejoramos. Pero la idea es que esta interacción sea continua. Yo soy muy cansona con eso, así que voy a empezar a llamarlos por nombre propio. Listo, el movimiento del agua a través de diferentes estados. Es el proceso que determina los estados del agua en diferentes circunstancias. Bueno, todo está encaminado también hacia, bueno, cómo se mueve el agua en la tierra. Más o menos eso es, ¿cierto? Más o menos el ciclo del agua está relacionada con, ¿cierto? Con cómo se mueve el agua en diferentes compartimentos ambientales. Toda el agua del mundo, de la Tierra, bueno, el mundo que conocemos nosotros, que es nuestro planeta Tierra, está conectada básicamente por el ciclo del agua, que es lo que ustedes decían, es cómo se transporta el agua, cómo pasan diferentes estados del agua en la Tierra, cómo se mueve por diferentes etapas del agua, etcétera. Entonces, sí, estaban todos más o menos enfocados a lo que realmente es el ciclo del agua. El ciclo del agua es circular, ¿cierto? Como lo dice muy bien su título. Es decir, no empieza ni termina en ninguna parte porque eso es una transformación continua que está viviendo el agua de acuerdo a las condiciones externas, digámoslo así. Pero vamos a suponer que el primer paso es la evaporación. O sea, nosotros tenemos aquí el agua superficial, que está sometida a un proceso de evaporación. ¿Por quién? Por el sol. Entonces llega el sol, evapora esta agua. ¿Listo? Entonces esa primera etapa se llama evaporación, cuando el agua pasa de líquido a vapor, a gaseoso, al ambiente. Y se va acumulando
en la formación de nubes. ¿Listo? Cuando hay suficiente, digamos, vapor aglomerado, ocurre la condensación, o sea, y empieza a ocurrir la condensación. Es decir, hablábamos ahorita que pasa de gas a líquido. Y cuando hay suficiente, digámoslo así, entonces ocurre el proceso de precipitación, que conocemos nosotros como lluvia. Es cuando el agua de las nubes se vuelve líquida, ¿cierto? Aquí está el agua en vapor, pero ya se vuelve líquida y forma la precipitación, que son las lluvias. Las lluvias pues caerán nuevamente sobre los lagos, sobre los ríos, sobre los mares, pero además puede ocurrir los procesos de infiltración y escorrentía. ¿Qué significa eso? Que puede, alguna del agua, de esta agua que precipita de la lluvia, pues caerá a los lagos, a los ríos, pero también habrá alguna que logre infiltrarse o logre meterse entre las piedras y las rocas y los suelos y volverse agua subterránea, que bueno, de alguna manera puede llegar también a los mares, pero que también puede quedarse como agua subterránea y que por escorrentía superficial, es decir, los diferentes niveles que tiene la tierra, pues ustedes saben que la tierra no es plana ni nada de eso, eso va a hacer que el agua pues también se mueva y llegue a diferentes compartimentos. Entonces digamos que esos son los 5 principales pasos que ocurren en el ciclo del agua. Voy a adelantarles algo, ahorita me lo preguntaban y me pareció muy interesante, entonces se los voy a decir. Me decía, profe, yo tengo la duda de por qué hay lluvia ácida, pues porque se contamina la lluvia. ¿Cómo se contamina la lluvia? Pues aquí está explicado por qué. Si yo tengo una contaminación, un agua contaminada en un lago, ¿cierto? Y esa agua se evapora, algunos de los contaminantes, algunos, porque todo eso va a depender de las propiedades de los contaminantes que veremos en algún momento del curso, se pueden evaporar, o sea, irse con el agua, formar nubes. Entonces, como tengo agua contaminada que formó nubes, esas nubes también están contaminadas porque además no solo es el ciclo del agua, o sea, el ciclo del agua le ayuda a moverse, pero también tenemos otras contaminaciones ambientales, ustedes ya saben, el CO2, los carros, la industria, todas esas, lo que muestran en las noticias, esas humaredas que salen de algunas empresas, ¿cierto? Todo eso también aporta a que el aire se contamine, pero la contaminación que hay acá también puede llegar al aire atmosférico, a la atmósfera, al agua gaseosa, que luego se va a juntar toda en una nubecita que va a tener contaminación y ahí tome su lluvia ácida, su agua contaminada, que vuelve a recontaminar, por decirlo de alguna manera, los ríos, los lagos, y que además por los procesos de escorrentía e infiltración llegaría entonces a contaminar a contaminar los suelos. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Una transferencia de contaminación por todos los compartimentos ambientales. Es decir, si no se hace un correcto manejo de lo que estamos haciendo a nivel antropogénico, o sea, todas las actividades que llevamos a cabo los seres humanos, nosotros estamos contaminando absolutamente todo. Y digo nosotros porque todos somos pues un poquito responsables. Hablábamos ahorita de los pedacitos, pues igual, las empresas, o sea, los vertimientos que hay, la falta de tratamiento de aguas residuales en las empresas, en la industria como tal, la sobreexplotación de los recursos está haciendo que lo que hablábamos ahora, si aquí esto está lleno de arbolitos, ¿cierto? Entonces llega el sol y no va a poder evaporar todo, pues va a evaporar una cantidad de agua porque ese es el proceso natural, pero va a proteger más. Pero entonces, claro, no hay capa de ozono. Entonces, los rayos del sol cada vez son más fuertes, cada rato tenemos más calor. Bueno, en Medellín uno tiene calor por la mañana y por la noche se va a caer el cielo de la lluvia, pero eso puede ser cierto, no, entonces va a evaporar mucha más cantidad de agua, entonces va a haber posibilidad de mayores sequías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que todo está relacionado. ¿Con qué? Con la conciencia, con la concientización, con el trabajo, o sea, actividades sostenibles a nivel ambiental, que todo lo que nosotros hagamos, debe, listo, quitar, porque es que esos son los ecosistemas, son nuestra fuente, son nuestra materia prima para todo lo que hacemos.
Pero entonces ahí si yo le quito, se lo tengo que devolver. ¿Cómo? Pues si yo le quito 10 litros de agua, le devuelvo 10 litros de agua tratada. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad con el ambiente y con la vida futura, pues, de eso, lo que decía ahorita la compañera, o sea, no piense en eso, no piense que hay que cuidar el ambiente, no piense que usted le está quitando 10 litros a su hijo, ¿cierto? De pronto así nos duele un poquito más, ay, no, es que es mi hijo, hey, ¿usted qué no haría por los hijos, cierto? En general, todos haríamos todo por nuestros hijos, entonces hay que pensar en eso, ¿cierto? Es como cambiar el chip y pensar, no, yo soy responsable de este ambiente y por lo tanto yo trabajo por él en la medida de mis posibilidades. Yo quiero que de hoy nos vayamos con un poquito de conciencia y unos conceptos un poco pues más interiorizados para que podamos seguir adelante, porque este curso busca un objetivo muy chévere que es precisamente eso. Bueno, vamos a tratar esta agua, vamos a sanar esta agua, vamos a salvar este planeta de alguna manera, desde nuestra medida, desde nuestras posibilidades, y que ustedes como profesionales tengan esa mentalidad de que, hey, es que mi trabajo, a mí en mi trabajo me toca o quiero y necesito ser útil para esta sociedad y salvar este planeta. Y de a poquito lo vamos a ir. Yo espero que, yo tengo pues como la esperanza de que eso ocurra. Bueno, aquí simplemente como un poquito más sencillo, donde se ve, a ver la flechita, donde se ve pues básicamente la circulación del agua en los diferentes compartimentos ambientales. Entonces decíamos que, bueno, tengo aquí el río, el lago, el mar, lo que sea, viene el sol, me evapora esa agua, ¿cierto? Que llega y se acumula en las nubes y ocurre allí el proceso de condensación, que cuando es suficiente ocurre la precipitación, es decir, la lluvia, la evolución de esa agua que se evaporó, pues vuelve al ambiente y debido a la infiltración, escorrentía, luego llega nuevamente a los cuerpos de agua y vuelve y empieza el ciclo. Entonces el agua está en constante movimiento por todos los compartimentos ambientales. Si los cuida, y entonces por eso, ¿se acuerdan que al principio decíamos, ahí es que están relacionados? Si le pasa algo al suelo, le va a pasar al agua, y si le pasa al agua, le va a pasar al aire. Es así. Miren que si la contaminación ni siquiera es llegaron y virtieron un montón de petróleo en una tierra, en un terreno que había por allá. Luego llueve. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aunque empieza por escorrentía, por la misma infiltración, empieza eso a contaminar el suelo, pero entonces también, ¿cierto? También puede llegar al mar, puede llegar a los ríos, y luego entonces vuelve y juega. Puede que el ejemplo no sea el más correcto, pero puede ser cualquier contaminante, ¿listo? Y entonces vuelve y juega, y entonces ya que hice, pasé la contaminación que empezó aquí, llegó aquí, y llegó aquí, y volvió aquí otra vez. Entonces ahí es donde están cambios climáticos, cuando hay lluvias ácidas, y todo lo que eso acarrea. Bueno, y ya como para ir dándole aquí, bueno, aunque nos falta otra cosita, vamos a mirar. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué creen que es? ¿Existe algo como el derecho humano al agua? ¿Qué es el derecho humano al agua? Hola, profe. Hola. Hola. Bueno, como usted lo dice, el derecho humano al agua, pues está, digamos que está pactado en unos objetivos de desarrollo sostenible. En ese programa, que si no estoy mal, va hasta 2030 o antes, donde cada persona o cada población tiene derecho a fuentes de agua limpias en óptimas condiciones para su consumo, tanto sea para alimentación como para labores de quehacer diario, como es lavar, cosas así. Pero eso está pactado en esos objetivos de desarrollo y creo que es uno de los más fundamentales que está en los objetivos.
Sí, bueno, el objetivo 6 de los objetivos de desarrollo sostenible, como tú mencionas, pues habla precisamente de agua y saneamiento. Así que sí, cierto, hay varias más bien iniciativas y se está buscando. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que lo que antes nos parecía una cosa que estaba o sea, estaba dada como tal, o sea, cuando nosotros pensamos que el agua podía acabarse, pues nunca lo dijimos al principio. Ey, no es que agua es lo que hay, ¿cierto? Hay agua de mar como para lo que usted quiera, pero resulta que ahora hay una posibilidad de que en serio nos quedemos sin agua, y entonces se están haciendo miles, ya vamos a hablar un poquito de eso en las diapositivas, es precisamente de esto, que se están buscando ahí la forma de verdad garantizarle a los seres humanos tener agua. Pero eso ya sabemos que tiene una implicación ambiental y tiene una implicación política, y ahí es donde todo se echa como a complicar un poquito. No lo he escuchado, pero cree que es derecho que todos los seres humanos tengamos a gozar agua limpia. Una alcahuetería hoy en día, pues ahorita me explican a qué refieren precisamente, no sé mucho de esto. El derecho a aprovechar los recursos naturales para uso humano en buen estado y asimismo protegernos de ello, accesibilidad al agua limpia y agua para las zonas con más escasez de agua potable. Bueno, entonces más la opinión del compañero que habló, que no se les olvide decirme el nombre, a mí se me olvida preguntárselos. Realmente el derecho humano al agua es básicamente el derecho a la vida, ¿cierto? Nosotros nos dijeron que la vida es un derecho. Y si la vida es un derecho, significa que el agua debería ser un derecho. Vamos a ver qué pasa en Colombia con esto. ¿Cierto? En Colombia hay me volví, siempre me pasa, como un punto de quiebre entre antes y después de la Constitución Política de 1991. Antes de esto, el agua fue vista más que nada como con el fin de obtener el control sobre los bienes, es decir, el agua era un medio para realizar ciertas actividades. O sea, había que en 1809, si no estoy mal, la fecha ya se me fue la primera vez que, digamos, que se habló del agua como un bien, que se habló como de que hay que cuidar el agua, y aunque la motivación no era en ese momento cuidar el ambiente, sino sino que dijeron, los mares y los ríos son riquezas naturales, pero no porque nos importara el ambiente, en ese momento no pensaban en qué podía, sino porque necesitaban para la navegabilidad, para el transporte del oro, de la plata, de todas esas cosas. Entonces el agua había que cuidarla y había que poner como unos límites y había que buscar aquí permisos y autorizaciones para la navegación. O sea, fue la primera vez que, digamos, fue en ese tiempo que se mencionó eso, pero que no era con fines ambientales, pero sin embargo así se le asignó como al gobierno en ese momento hacer como ciertas regulaciones, estar más pendiente, oiga, tiene que estar pendiente del agua porque es que el agua nos da este bienestar económico o este bienestar a nivel pues como de calidad, de movilización y de manejo de todas esas riquezas que en ese momento se manejaban. Luego pues ha ido evolucionando, se ha ido transformando, como les decía, nos hemos ido dando cuenta cada vez que es que el agua es un recurso natural de vital importancia, o sea, ya no solo porque también, ¿cierto? No solo por fines económicos y de actividades, sino como líquido para la vida. Lo hemos mencionado aquí ya 20.000 veces. Es vida, necesitamos del agua para vivir, por tanto tenemos que cuidarla. Después de la Constitución, bueno, antes de empezar a hablar de la Constitución, importante decirles que en Colombia la Constitución política no contempla el agua como un derecho fundamental, no está incluida como un derecho fundamental, como por ejemplo es la vida, la educación, la salud, esos son derechos fundamentales. ¿Qué implicación tiene que no esté contemplada como un derecho fundamental? Pues que no existen unas leyes específicas que obliguen o que hagan que se trate de dar, pues de hacer cumplir esta como
como un derecho fundamental. Se ha intentado incluir en varias veces, pero eso no ha pasado porque eso no tiene solamente una implicación a nivel de, sí, digamos que el agua es sino que ustedes ya saben que eso tiene acarreado pues gastos de inversión y demás, y ya sabemos cómo ocurren las cosas, desafortunadamente. Sin embargo, la Corte Constitucional sí tiene de alguna manera contemplada el derecho del agua como fundamental. De manera explícita no está en la Constitución Política, no dice el agua es un derecho fundamental de los seres humanos, no, eso no lo dice en la Constitución, pero hay algunos artículos que la involucran de manera implícita. ¿Por qué? Porque si a mí me dice el artículo 79 de la Constitución Política que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, significa que tienen derecho al agua, ¿cierto? Es que el ambiente sano está directamente relacionada con el agua, ¿cierto? Para yo estar sana necesito, porque yo para estar viva necesito tomar agua y necesito que esté buena para podérmela tomar, pues si lo vemos así. Entonces, de alguna manera han intentado en algunos artículos se ha logrado que a nivel jurídico, digamos, o a nivel legal, se hagan acciones con el fin de salvaguardar la salud humana, y eso tiene que estar relacionado con el agua. Así que ya le dieron al Estado la obligación, o sea, por ejemplo, aquí en el artículo 8 que dice, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, vuelve y juega. Pues si el agua es una riqueza natural, es mi obligación y la del Estado de preservarla, cuidarla y, bueno, hacer todo con el fin de protegerla. ¿Ok? Entonces ahí también está implícito, ya está dando responsabilidades al Estado y a nosotros los simples mortales en que tenemos que cuidar y salvaguardar el agua para la vida. ¿Listo? Entonces ahí también. Y bueno, la educación es un derecho para todos y también está relacionado. ¿Por qué? Porque pues nosotros necesitamos el agua para todas las actividades y la educación es un derecho fundamental. Entonces, si tienen que asegurar educación, pues de alguna manera indirecta también deben asegurar calidad de vida para las personas, y eso está literalmente relacionado con el agua como derecho. ¿Listo? Entonces, ahí también. Y también en el artículo 80 nos hablan de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Entonces ahí vuelve y juega. Derecho, o sea, tenemos que, este artículo está enfocado a que, hey, pilas que hay que ser sostenibles, lo que hablábamos ahorita, pues si yo quito uno, pongo dos, y tengo que asegurar que los procesos sean sostenibles, que permitan la conservación, restauración o sustitución de esa explotación que estoy haciendo de los recursos naturales. Es decir, que aquí está involucrado derecho a la vida sana como derecho al agua, obligación del Estado y de las personas a cuidar el agua y planificar y organizar procesos sostenibles para, no dice específicamente el agua, pero está involucrada. Entonces, de alguna manera, la Corte Constitucional sí que ha tenido en cuenta y sí la reconoce como un derecho fundamental, aunque no está contemplada directamente o explícitamente en la Constitución Política como un derecho fundamental. Se supone que sí se están haciendo acciones y sí está dentro del desarrollo, del plan de desarrollo, está pues, y ustedes ven que se hace y que se hacen conferencias y cosas. Entonces esperemos que el país sí se esté encaminando a cuidar, proteger y demás. Ahora, en noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU adoptó la observación número 15 sobre el derecho del agua. Y esto tuvo muchas implicaciones a nivel mundial para muchos países que se sumaron a esta observación general, y que digamos que Colombia también lo hace y trata de cumplir con los requerimientos o los pasos que esta observación dio. Solo de manera general, esta observación dice, el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina de las necesidades higiénicas y de higiene personal y doméstica. ¿Qué quiere decir? Que están diciendo es que el agua es necesaria y es indispensable que todas las personas tengan ese acceso al agua. Entonces hay unos retos para cumplir esto, ¿cierto? Y los países se están tratando de sumar a cumplir con estos retos. Los retos del derecho humano del agua son que sea un agua disponible, con calidad y accesible. Entonces, se dice, pues dice que si usted no cumple uno de estos criterios, entonces usted está violentando el derecho al agua. ¿Listo? Y obviamente nosotros los estamos violentando. Y muchos países, o sea, no solamente Colombia como tal, pero sí muchos países. Sin embargo, digamos que se están tratando de enfocar a cumplir con la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad del agua para las personas y su calidad de vida. Cuando hablamos de disponibilidad, pues digamos que es claro que es que haya cantidad, continuidad y eficiencia. Continuidad, eficiencia y periodicidad. Es decir, que siempre tengan agua. Yo les ponía el ejemplo ahora de que a nosotros se nos va el agua una hora y nos da un yello. Mientras que yo no sé, yo veo las noticias y no recuerdo en este momento exactamente la ciudad que es, pero hay muchas partes donde tienen agua una hora a la semana, 2 horas al mes, viene 2 horas al día y la gente es con sus tarritos recogiendo agua y tal, y se acostumbran a eso, pero y me parece inhumano esa situación, ¿cierto? Entonces ahí no estamos cumpliendo con la disponibilidad. Ellos tienen agua, pero no siempre. Se supone que debemos tener el consumo mínimo por persona disponible en todo momento. Escuchaba yo por ahí en algo que vi ayer, que está estipulado que cada persona necesita 50 litros, no recuerdo debe ser diarios, no recuerdo precisamente el tiempo, pero bueno, 50 litros para satisfacer sus necesidades. Y muchas personas pues no tienen acceso a eso. Entonces los países los estados tienen que buscar la manera de darle la cantidad de agua que necesitan las personas, pero ya sabemos que eso no está ocurriendo. Sabemos que en La Guajira no hay acueducto siquiera, que es la que tiene que ver con la accesibilidad, y que por tanto no les está llegando el agua potable, y solo es ver las noticias para ver esos niños que se mueren de desnutrición y deshidratación de una manera supremamente triste, pues, y que debería movernos mucho el corazón, y también pues el activismo por el medio ambiente. Cuando hablamos de calidad, pues obviamente el agua tiene que ser capaz, o sea, tiene que llegarme, pero yo me la puedo poder tomar. Es decir, yo no puedo tomarme un agua contaminada. Tiene que cumplir con los parámetros establecidos por las normas y que pues obviamente no me vaya a enfermar. Nosotros sabemos que aquí en Colombia pues hay una normativa de potabilización y tiene una razón de ser, y que de hecho estamos cerca de empezar a verla. Las próximas 2 o 3 clases la estaremos viendo, donde yo tengo que asegurar que esa agua no va a enfermar a estas personas, porque si no, pues, o sea, baila, ¿cierto? Yo soy muy coloquial. Entonces ahí porque si no, pues ¿qué me sirve tener una gran cantidad de agua, pero contaminada, que no me la puedo tomar porque va a enfermar e incluso a matar a personas? Entonces también debe asegurar calidad de agua. Ahorita vamos a ver un cuadrito que es muy alarmante con respecto a ese tema, no a nivel de Colombia, pero sí a nivel mundial, que todavía estamos en pañales con respecto a ofrecer calidad, disponibilidad y accesibilidad de agua. Bueno, y cuando hablamos de accesibilidad, lo que les ponía ahora, pues física es que tengas las instalaciones, los acueductos, las plantas de tratamientos para que les llegue el agua a las personas, que era lo que les decía ahorita. Pues en La Guajira, ¿por qué no les dan agua? Pues porque no les toca meterle una plática a todo el sistema de distribución de agua, y entonces ya sabemos también lo que pasa, ¿cierto? Con la corrupción y con todo este cuento. Económica es que el agua debe poderse pagar, ¿cierto? Yo debo poder ser capaz de pagar el agua, porque si no, valiente gracia, tener una cantidad de agua potable, pero ser tan costosa que yo no la pueda pagar, eso no se puede, pues no debe ser así. Y de hecho, se cobra más que nada es como por el valor al agua, es decir, que lo que es gratis, pues lo que nada me cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces se determinó que debe tener una tasa retributiva, pero asequible. ¿Listo?
No discriminación, pues eso yo creo que se explica solo, pues el agua es para todos, no porque este es mujer y este es hombre, porque este es gris y el otro es naranjado, no pueda tomar agua. El agua es humana, ¿cierto? Es para todos los seres humanos y todos los seres vivos y para todos los ecosistemas, es decir, no hay discriminación para ello. Entonces, digamos que Colombia eso, Colombia también le está apostando a eso, pero realmente sabemos que falta mucho, que no estamos cumpliendo con ninguna en su totalidad, pues habrá zonas en las que sí, zonas en las que no, pero sabemos que hay mucha desigualdad a nivel de distribución de agua en nuestro país. Miren la fecha, el 28 de julio de 2010, o sea, hace nada, hace 11 años apenas, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua. O sea, solamente hace 10 años se reconoció a nivel mundial que sí, y el agua es un derecho, todos deberíamos tener a nivel mundial. Solo hace 10 años, a pesar que eso es cierto desde los inicios, hace miles y miles de años. Entonces, así como el saneamiento también, ¿cierto? Pues es necesario tener agua y con qué sanearla, o sea, con qué tratarla para que sea útil para el uso humano. A raíz de eso, bueno, entre la sentencia, se me olvidó el nombre, la observación 15 y este reconocimiento del derecho humano al agua, en Colombia se sacó la sentencia T740 del 2011, donde se establece efectivamente que el agua en nuestro país se considera como un derecho fundamental y se define de acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la que veíamos antes, como el derecho de todos a disponer del agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso de personal doméstico. Si bien no se ha podido incluir en la Constitución política, este tipo de sentencias hace que haya una obligación del Estado, o sea, que el Estado se tenga que ver obligado a realizar acciones positivas con el fin de facilitar, proporcionar y promover la plena efectividad del derecho por el medio de medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales que posibiliten a los individuos y comunidades el disfrute del derecho al agua potable. Es decir, que de ahí, bueno, van naciendo. Entonces ya el gobierno tiene que, tenemos que hacer una ley, legislar algo que permita ir cumpliendo con el objetivo de que cada vez más personas tengan acceso al agua. Es decir, si no está contemplada, pero sí sabemos que es un derecho fundamental, aquí nadie se está haciendo el loco con eso, pero necesitamos que se empiece a regular. ¿Por qué? Porque si no, no se va a hacer nada, ya lo sabemos, conocemos nuestro sistema y es difícil de explicar. Bueno, yo soy muy antipolítica, no me gusta mucho, pero desafortunadamente es quien mueve los hilos para que las cosas vayan ocurriendo. Entonces, tener fe, ser muy juiciosos votando, eligiendo a nuestros dirigentes para que las cosas vayan ocurriendo. Bueno, este es el cuadrito que les decía. En el 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo, a partir de que en el 2010 pues, se dijo que el agua era un derecho fundamental, ellos empezaron a hacer un documento que les compartiré cuando organice toda la bibliografía, que el martes espero explicarles bien dónde y todo, y ya hablamos de todo eso en la plataforma. Sacan pues como todo esto que se los voy a compartir para que lo puedan mirar. Cómo está toda la parte del derecho humano del agua a nivel de Latinoamérica y el Caribe, y pusieron este cuadrito donde dice el estado de cumplimiento de los criterios normativos de los derechos humanos al agua y el saneamiento y los principios transversales de los derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué pasa? El verdecito es que está bien, que ya se ha trabajado, el naranjadito que necesita pues todavía como acciones de mejora, y el rojo es que no progresa. ¿En dónde? En las zonas urbanas, agua y saneamiento, en las zonas urbanas formales, es decir, Medellín, Bogotá, Cartagena, Ciudad La Paz, yo qué sé, porque esto es a nivel Latinoamérica. Urbano informal, rural concentrado, rural disperso. Listo, ¿cierto? En zona urbana y en zona rural. Pues yo creo que no hay que mirar mucho ni hacer mucho análisis para ver que eso está más rojo que verde, ¿cierto? Está claro que falta todo por hacer en los últimos 7 años. Esto es del 2017, o sea, desde el 2010 al 2017. Esto es lo que ha avanzado, el avance sobre esos criterios de
cumplimiento, entre comillas, del derecho humano al agua. Vemos que y como es de esperarse, pues en el urbano formal, es decir, en Medellín, en Bogotá, en las ciudades grandes, en las ciudades, y de pronto en pueblitos más pequeños, tenemos disponibilidad de agua, hay dificultades con la calidad de agua. Bueno, Medellín no es el caso, nosotros en Medellín tenemos una buena calidad de agua potable, pero en aceptabilidad, en distribución física, bueno, todo eso están básicamente cubiertos. Pero ya no nos vayamos a la zona rural. Ya vimos que básicamente no se ha hecho absolutamente nada o no se ha logrado absolutamente nada. No puedo decir que no se haya hecho, probablemente sí, pero no con buenos resultados en cuanto al saneamiento del agua, que haya accesibilidad de agua. Bueno, nosotros no tenemos que ir muy lejos. Yo no soy de ver noticias mucho porque me estresan, y menos ahora después del coronavirus, que me generó pues como mucha ansiedad, pero sí uno ve y se da cuenta de todas las desigualdades que hay. Hay ciudades grandes, por ejemplo en Barranquilla hay mucha desigualdad, hay mucha falta de agua potable, en Cartagena incluso, que es una ciudad tan turística, pero solo la parte bonita y la parte que está totalmente es la parte turística. Ya adentrarse un poco en la ciudad se da cuenta de toda la desigualdad y las necesidades que hay. Así que falta demasiado por hacer. Queda, digamos, en nuestras manos, aunque suene como muy, muy ambicioso, pero creo que sí, empezar a actuar en consecuencia de lo que está ocurriendo, empezar a pensar en qué está pasando, pues en qué puedo yo aportar y cómo podemos ir mejorando. Ustedes van a adquirir algunos conocimientos que les va a permitir entender un poco más los procesos, entender un poco más qué es lo que pasa con respecto a los tratamientos y demás, y pues por qué no en un futuro sean los próximos ministros del medio ambiente y puedan cambiar este mundo, este país por lo menos. ¿Listo? Bueno, ya para terminar les voy a mostrar. ¿Dónde estás? Mantengo tanta cosa bien. Creo que es esta. No. Esta tampoco. Aquí tampoco. O sea que es en esta. Sí, administración de recursos. Este link se los voy a compartir ahorita. Se los mando. Lo voy a mandar ya para que no me olvide. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya cuántos se me aburrieron? 2. Bien, bien. No, pero, profe, Muy bien, usted vive en Marinilla. Yo de Río Negro. Profe, con un hambre. Con un hambre, yo también. Ya vamos a acabar. Les voy a mostrar esta página ya y les mandé el link. Sí, yo soy del Oriente. ¿Por qué? ¿Me ha visto? ¿Me conoce? No, profe, no. No quería saber dónde era. Sí, de Río Negro, Antioquia. No, El acento muy paisa, ¿cierto? Bueno. Sí. Yo soy de Fredonia, pero estoy viviendo acá en Medellín mientras tanto. Y le quería preguntar, por ejemplo, en el pueblo casi siempre acostumbra a tener el tanquecito de agua. ¿Usted tiene en su casa tanquecito de agua? Pues yo, aquí en la unidad hay tanquecitos de agua, sí, pues yo como tal no. Pero sí se supone, no sé. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, ya les voy a mostrar esta página y nos despedimos para que sean libres y vayan a almorzar. Pues ustedes ya les hicieron el almuerzo, yo tengo que ir a hacerlo. O sea, yo estoy en más desventaja. No, a mí tampoco me lo han hecho. Sí, acá ya hicimos almuerzo, profe. Ay, no, entonces vamos a almorzar. ¿Dónde quién? ¿Quién me habló? Edward. Edward, ya vamos. Ponga 17 platos más. Eso dicen que donde caen 3, caen 17. Chicos, en este link, que es del Ministerio del Ambiente, del Minambiente, pueden encontrar toda la carretica. Bueno, técnicamente no es carretica, pues toda la normativa, toda la información del manejo del recurso hídrico en Colombia. Y hablando de normativa, que es lo que estábamos hablando pues hace un momento, del derecho humano al agua, de que ojalá pues y haya reglamentación y que se pongan muy duros con esto. Aquí pueden encontrar normativas, ¿cierto? Pueden encontrar todos los decretos, las leyes y las resoluciones que han salido para
para el manejo del agua. O sea, mire que sí se han hecho cosas, ¿cierto? El problema pues es el cumplimiento. Y de ahí donde vamos otra vez, a lo que llevo diciéndoles todo el rato, conciencia, ¿cierto? Conciencia. Si hay una regulación y yo tengo una empresa y a mí me sale muy costoso hacer una planta de tratamiento, pero pues, si yo quiero seguir teniendo la empresa, tengo que hacer la planta de tratamiento de mis aguas residuales o pagar las tasas retributivas, ya lo miraremos en su momento. Bueno, aquí tienen toda esa información, cómo es la gobernanza del agua en este país, cuál es la administración, quién demanda, cómo es la administración del recurso hídrico, bueno, exacto, etcétera. O sea, nosotros no entraremos a tanta profundidad, pero ustedes tienen acceso a la información para que puedan profundizar un poquito más, pues, como en el tema. Bueno, chicos, ¿cómo nos fue hoy? Súper, profe, muy bueno la actividad, pues estar como ahí participando. Muy buena la carreta. Profe, ¿y el medio que usted como escogió para pues ir participando y copiar los saberes que teníamos y todo? Eso, rico. Bueno, qué rico que les gusta. Acuérdense que cualquier cosa, yo soy supremamente abierta con respecto a las metodologías. Entiendo que estar sentados aquí casi las 2 horas es cansado. Muchos vienen de clase de 8 y de pronto tienen clase más tarde y estamos en la casa y no crean que estar en la casa es fácil porque cuando uno se va a trabajar a la universidad, uno va para la universidad, pues si le dio hambre va a la cafetería y compra. Uno aquí ya sabe que tiene que hacer, que tiene que cocinar. A algunos les toca con los niños al lado. Otros se me conectan desde que de pronto están trabajando y les dan permiso para conectarse. O sea, yo sé que las condiciones son un poquito más complejas, entonces también es chévere que usted me diga, ay, profe, ¿por qué no hacemos esta actividad? Eso yo sé que a ustedes los motiva y a mí me enriquece muchísimo. Entonces, que sepan que yo acepto todas esas recomendaciones desde el corazón, pues, que no me molesta, no me choca, me gusta, de hecho. Yo creo que ya la bajé por la volver a guardar. Ah, no, esta es, no, esperen. Yo bajé por la del otro curso. Esperen, muchachos, ya saco la asistencia. Y nos despedimos. Muchas gracias por su asistencia. Los espero el próximo martes. La semana entrante, entonces, continuaremos ya con la parte de propiedades. Bueno, vamos a mirar un poco los tipos de agua, calidades, parámetros físico-químicos, etcétera. Esto es, hoy es 5 de 8 de 2021. Listo. Bueno, chicos, feliz día, feliz fin de semana, juicio. Ya la semana entrante espero tenerles más organizadita la información y ya el primer trabajo para que lo empecemos a trabajar, pues para que lo empiecen a desarrollar, a armar los grupos de trabajo, etcétera. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Feliz nos vemos. Gracias, profe, hasta luego. Feliz tarde, profe, que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias muchachos, chao. Voy a dejar de grabar en este momento.